Hola, buenos días. Vamos a dar paso a la sesión de formación interna del hito 2 que va a llevar a cabo CARTIC. Esta sesión va a ser llevada a cabo por Raúl Calderón y Adrián Lozano, mis compañeros de CARTIC que han sido los que han realizado este activo. El activo se titula Identificación y localización de objetos 3D y sin más os doy paso para que os presenten el trabajo realizado. ¿De acuerdo? Muy buenas a todos. Como bien ha dicho mi compañero Roberto, yo soy Raúl y él es Adrián y vamos a dar comienzo a la parte de la presentación del activo. Adrián se encargará más de la parte de visión artificial y posteriormente yo me encargaré más de la parte de robótica. Si durante el transcurso de la presentación tenéis algún tipo de duda, no dudéis en consultárnosla. Así pues, Adrián va a dar comienzo a la presentación. Bueno, pues el activo se llama Identificación y localización de objetos en coordenadas 3D. Vamos a ver la descripción. Bueno, pues la aplicación lo que hace es un sistema de visión artificial que lo que va a hacer es identificar diferentes objetos dentro de un escenario, va a calcular unas coordenadas, teniendo en cuenta el sistema de referencia que va a ser el de la cámara, Intel RealSense, y digamos que esta cámara va a estar acoplada a un robot colaborativo de la marca Universal Robots. Una vez que se haya hecho la calibración pertinente, estas coordenadas se van a pasar al sistema de referencia del robot y este robot va a ir a poder coger el objeto en cuestión. Bueno, ahora vamos a ver la arquitectura. ¿Qué necesitamos exactamente para poder llevar a cabo esta aplicación? Necesitamos un robot colaborativo, UR5E, una cámara Intel RealSense, un ordenador, no importa el sistema operativo que utilicemos, y un plátano. Bueno, diferentes objetos. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, la cámara va a captar las imágenes, van a captar los datos que necesitamos y las va a enviar a través de un cable USB al ordenador. Este ordenador va a calcular las coordenadas y a través de ROS se las va a enviar al robot para que luego a continuación pueda coger dicho objeto. Vamos a ver qué requerimientos necesitamos. En primer lugar, necesitamos Python. Es el lenguaje con el que hemos programado todo el proyecto. La versión que hemos utilizado es la versión 3.8.5. ¿Por qué? Porque el modelo Machine Learning que hemos utilizado, que más adelante voy a explicar cuál hemos usado, es el YOLO V8, pues está diseñado con esta versión de Python. Entonces, para evitar problemas, pues vamos a utilizar esta versión. Vamos a utilizar luego la biblioteca TensorFlow, que para el que no lo sepa es una biblioteca de código abierto, que la vamos a utilizar para la gestión y la implementación de todo el proceso de aprendizaje automático. Luego vamos a utilizar OpenCV, que es también una biblioteca de código abierto, y con ella vamos a hacer todo el tratamiento de visión artificial. Luego utilizaremos PyRealSense 2. Esta es una biblioteca que tiene Intel y con ella lo que vamos a poder hacer es extraer los datos de la cámara. Y por último vamos a utilizar ROS Melodic para poder enviar las coordenadas al robot, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos un poco el desarrollo. ¿Qué vamos a hacer? Paso por paso. Primero vamos a hacer la creación del modelo Machine Learning de detección de objetos. Luego lo vamos a ejecutar. Usaremos diferentes técnicas de visión artificial para poder obtener las coordenadas y algún que otro parámetro de interés, como puede ser el ángulo de rotación. Vamos a visualizar los datos a través de una página web. Luego enviaremos esas coordenadas a través de ROS y, por último, se cogerá el objeto. Vamos a ir paso por paso. Bueno, lo primero importante que hay que entender es con qué datos vamos a jugar, ¿vale? Como he dicho antes, vamos a utilizar la biblioteca PyRealSense 2 y con ella vamos a extraer dos clases de datos. Vamos a extraer dos clases de imágenes. Por una parte, la imagen BGR y por otra parte, la imagen de profundidad. Ambas son imágenes, están formadas por píxeles. La diferencia está en que cada píxel va a contener un tipo de información distinta. La imagen BGR, la información que contiene es una imagen de color, es una imagen 2D normal y corriente, y la imagen de profundidad, la información que va a contener es la distancia que hay entre los objetos y la cámara. Es básicamente una representación visual de la información de profundidad de un escenario tridimensional. Entonces, ¿por qué es importante esto? Nosotros vamos a utilizar nuestro modelo Machine Learning sobre la imagen BGR. Es decir, dentro del espacio vamos a detectar nuestros objetos con la imagen BGR utilizando un modelo de aprendizaje automático. Con ello sacaremos las coordenadas X e Y de los puntos que a nosotros nos interesan y vamos a trasladar esas coordenadas a la imagen de profundidad. Con ello podremos sacar la coordenada Z, ¿vale? Entonces ya tendríamos las tres coordenadas. Vale, a continuación, vamos ya a crear nuestro modelo Machine Learning. ¿Qué necesitamos? Bueno,
Nosotros, como lo que vamos a hacer es detectar objetos, primero tenemos que decir qué objetos queremos detectar. Bueno, en mi caso en cuestión he utilizado muchísimos objetos, 80 objetos en cuestión, pero si quisiéramos hacerlo solo de detección de plátanos, por ejemplo, necesitaríamos muchísimas imágenes de plátanos, ¿vale? ¿Cómo hacer esto? Bueno, podríamos ir a Google Imágenes y ir descargando imágenes, pero hoy en día existe ya una extensión de Google Chrome que se llama Download All Images, que lo que va a hacer es simplemente tocando un botón vamos a poder descargar todas las imágenes que se visualicen en la página y nos lo va a comprimir en una carpeta. Una vez que tengamos muchísimas imágenes de plátanos, lo que vamos a hacer es etiquetarlos. ¿Qué es etiquetar? Bueno, una etiqueta hace referencia, digamos, a un tipo de información o a una clase que es asignada a un tipo de dato correspondiente. Dicho de otra forma, digamos que una etiqueta es la respuesta que yo espero del modelo Machine Learning cuando yo le pase un input de dato determinado, ¿vale? En mi caso en concreto, yo le voy a pasar una imagen que va a contener muchos objetos y yo lo que quiero, la respuesta que quiero que me dé ese modelo es la clase de objeto que es y que luego me cree una caja que envuelva ese objeto. Es decir, si yo le paso, por ejemplo, en esta foto que tenemos aquí, hay un plátano, yo le voy a pasar esta imagen y lo que quiero que me devuelva es que la clase es un plátano y que me genere esta cajita que tengo aquí. ¿Qué tengo que hacer al principio? Bueno, nosotros imaginemos que un modelo Machine Learning es como un niño, entonces yo primero le tengo que enseñar cómo hacerlo. Entonces, primero voy a crear yo manualmente la respuesta que quiero que me dé y voy a hacer una cajita y voy a poner a asignar qué tipo de clase es ese objeto. Hay muchos softwares que ya te lo hacen, por ejemplo, Label Image, pero a mí personalmente me gusta esta que se llama MakeSense.ai porque no solo me permite hacer detección de objetos, sino que también me permite hacer clasificación, segmentación semántica, etcétera. Y además me permite también exportar todas esas etiquetas, digamos, en diferentes formatos. En este caso en concreto, como luego voy a utilizar un modelo Machine Learning de YOLO, pues me permite descargarlas en formato de YOLO. Vale, bueno, supongamos que un día estamos muy perezosos porque etiquetar sí que es verdad, no sé, imaginaos que tenemos 600 imágenes, pues tendríamos que estar una por una teniendo que etiquetarlas todas. Pues hoy en día ya hay una serie de sitios web que me proporcionan un dataset bastante grande de casi todos los objetos que yo quiera y ya me vienen ya etiquetados. Por ejemplo, el que yo he usado es esta página en cuestión, que es de Google, y la base de datos que yo he utilizado es una que se llama Coco, que contiene, como he dicho antes, 80 objetos. Y bueno, pues no sé cuántos tenía, 10.000 imágenes etiquetadas más o menos. Vale, una vez que ya tenemos nuestro conjunto de datos, vamos a entrenar un modelo. Vale, un modelo Machine Learning. El modelo que voy a usar es un modelo preentrenado. Ahora me explico qué significa todo esto. Bueno, un modelo Machine Learning lo que hace es aprender, digamos, un conjunto de características y parámetros para luego poder llevar a cabo una tarea en específico. Tareas específicos como una clasificación de imágenes, una detección de objetos, reconocimiento de voz, segmentación semántica. Entonces, la tarea en específico que yo quiero hacer es detección de objetos. Entonces, voy a utilizar un modelo preentrenado de detección de objetos. ¿Qué significa que el modelo esté preentrenado? Significa que previamente ya ha sido entrenado, entonces todo este proceso de aprendizaje de ciertos parámetros ya lo ha asimilado. Y digamos que ha podido crear una capacidad de generalización de toda esta tarea específica. Entonces, digamos que es ya como un niño que ya sabe hacer cosas, pero yo simplemente le voy a enseñar a hacer esa cosa en específico, pero en base a mis datos personalizados. Entonces, el modelo preentrenado que he utilizado yo es el de YOLO V8 y voy a poder aprovechar todo este conocimiento que me aporta ya el YOLO V8 para poder hacer mi propio modelo personalizado. No me quiero meter mucho en materia de cómo hacer esto, porque si nos metemos en este enlace, viene paso por paso cómo tendríamos que hacerlo, pero básicamente, una vez que tenemos nuestras imágenes y nuestras etiquetas, simplemente las subiríamos a Google Colab y ahí empezaríamos todo el proceso de entrenamiento. Hay que destacar también que podemos configurar, digamos, los parámetros de nuestro modelo a través del archivo .yam. Podemos también elegir el tipo de modelo, como he dicho antes, si es de detección, si es de clasificación, de clasificación. Y también podemos elegir también las épocas. Una vez que lo hayamos hecho, tendríamos que esperar, bueno, lo que tarde, 2 o 3 horas en que se entrene y podríamos descargar nuestro modelo en diferentes formatos. A mí personalmente el que más me gusta es .pt porque es bastante rápido. De hecho, si lo podemos apreciar ahí,
el que podríamos utilizar es el best.pt. Es bastante rápido, bastante... A alguien le interesa pues, descargarlo en otro tipo de formato según sus necesidades, pues podría hacerlo. Vale, pues nosotros ya tenemos nuestro modelo Machine Learning entrenado con nuestros objetos, por ejemplo, una manzana, un plátano, frutas. Lo vamos a cargar utilizando TensorFlow y luego vamos a hacer inferencia. ¿Qué significa hacer inferencia? Simplemente ejecutar nuestro modelo. Yo ahora le voy a pasar un input de datos que va a ser la imagen BGR y ese modelo Machine Learning me tiene que sacar la respuesta que había dicho yo anteriormente. Es decir, me tiene que sacar qué clase de objeto es y me tiene que sacar una caja que envuelva dicho objeto. Y aquí, como podemos ver, pues cuando hicimos las pruebas y todo, pues ya me saca la cajita que envuelve al objeto y el objeto en cuestión es una manzana. Perfecto. Llegados a este punto, podemos decir, vale, ya hemos detectado el objeto, pero ¿qué coordenadas quiero yo? Vale, pues pensando y tal, decimos, vale, yo quiero que me dé las coordenadas del centro del objeto para que así el robot pueda hacer una primera aproximación cuando se acerque y las coordenadas de anclaje. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, si queremos variar la longitud de la garra o si tenemos que cambiar el ángulo de rotación de la muñeca, pues hemos decidido que esas 3 coordenadas son las esenciales para nosotros. ¿Cómo podríamos plantearlo en una primera instancia? Pues podríamos decir, vale, tengo ya la caja, que es lo que me ha dado el modelo Machine Learning, pues voy a decir, el centro de mi caja va a ser el centro de mi objeto, ¿vale? Y luego podría decir que el punto medio de los lados de mi bounding box o de caja, se llama bounding box en inglés, van a ser mis puntos de anclaje. Entonces ya en teoría ya lo tendríamos, pero claro, esto solo serviría si el objeto es simétrico. ¿Qué pasa si el objeto no es simétrico? Pues el centro de la caja no corresponde con el centro del objeto y como podemos ver, los puntos de anclaje pues tampoco corresponden con el objeto. Entonces, llegados a este punto, ¿qué podríamos plantearnos? ¿Qué solución podríamos dar? Pues vamos a decir, vale, yo quiero saber cuál es el centro de mi objeto, pues voy a saber qué píxeles de la imagen pertenecen a mi objeto. Entonces, lo que voy a hacer es calcular los contornos. Voy a calcular el contorno de mis objetos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo fui probando, fui haciendo diferentes versiones y al final me voy a quedar con 2 métodos, ¿vale? En primer lugar, voy a utilizar la imagen BGR, es decir, la imagen de color, la imagen 2D. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente tratándola con OpenCV. Me voy a quedar primero aquí teníamos la caja, ¿no? Pues me voy a quedar simplemente con lo que está dentro de la caja, ¿vale? A eso le voy a llamar ROI, que es mi región de interés. Luego lo voy a pasar a una escala de grises. Eso hay una función en OpenCV que te lo hace, creo que se llamaba CVT Color. Simplemente me la pasa a una escala de grises normal y corriente. Y a continuación voy a hacer una segmentación binaria. ¿Qué quiere decir esto? Voy a establecer un umbral, ¿vale? Y voy a decir, los píxeles que sean, digamos, más claritos que ese umbral, dibújamelos en blanco. Y los píxeles que sean más oscuros de ese umbral, dibújamelos en negro. Entonces, crearía esta imagen que, como podemos ver, es como la silueta, ¿no? Es como la sombra de mi objeto. Luego, a continuación, utilizando otra función que se llama Fine Contours, podría calcular cuáles son el contorno de esta sombra. Y con eso ya tendría el contorno y podría plasmarlo sobre la imagen original y pues concordar cuál es la parte que sí me ha identificado. Pros y contras de esto. Bueno, el pro de esto es que es muy rápido, ¿vale? Es simplemente programar con ciertas librerías que ya me proporciona OpenCV, pero el inconveniente es que dependemos muchísimo del color, ¿vale? O sea, esto estaría muy bien si el objeto fuera de un color homogéneo, pero sin embargo, como podemos ver aquí en el plátano, hay alguna parte que es negra y cuando vemos el resultado final, pues no me lo sabe identificar como que esa parte es del plátano. Entonces, ¿qué solución podemos hacer? Bueno, pues digo, vale, si tenemos una cámara en 3D, pues vamos a utilizar el 3D, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer yo es utilizar la imagen de profundidad. Antes había utilizado la imagen BGR de color, 2D, normal y corriente, ahora voy a utilizar la imagen de profundidad. Voy a hacer el mismo procedimiento, en realidad. Voy a quedarme con lo que está dentro de la caja y voy a ver cuáles son las distancias que hay dentro de este ROI. ¿Qué voy a hacer luego? Voy a hacer una media, ¿vale? Me explico. Imaginemos que el plátano que tengo yo está a 50 centímetros de mí. Casi todos los píxeles de ese plátano van a estar a 50 centímetros. Igual fluctúan un poco de algún milímetro, pero bueno, pongamos que casi todos están a 50 centímetros. Y luego el fondo de ese plátano, pongamos que están a 54 centímetros, ¿vale? Entonces vamos a hacer la media. La media entre 50 y 54 pues será 52. Y voy a hacer lo mismo que antes. Voy a decir, vale, si yo tengo que mi umbral
lo voy a marcar en 52, voy a decir, las distancias que sean menores a 52, dibújamelas en blanco. Las distancias que sean superiores a 52 centímetros, dibújamelas en negro. Y entonces crearía esta máscara de aquí, que volvería a ser la especie de sombra, la especie de silueta, pero sería muchísimo más preciso porque estamos teniendo en cuenta la distancia del objeto. Quiero decir, cuando la distancia del objeto pues, sea 50 centímetros, pues sabemos que ahí va a estar el objeto. Y simplemente haría lo mismo que antes, utilizaría Find Contours para calcular el contorno de esta sombra, lo plasmaría sobre mi imagen original y aquí con ello pues ya tendría el contorno. ¿Vale? Ahora ya tengo el contorno. ¿Qué quiero? Pues lo mismo que hemos dicho antes. Quiero el centro de mi objeto en cuestión. Para ello, ¿qué voy a utilizar? Los momentos. Los momentos, para el que no lo sepa, son, digamos, unas medidas estadísticas que me van a dar información del tipo forma, del tipo tamaño o incluso el propio centro del objeto o de lo que le estemos dando. Para ser concretos, si dividiéramos el momento 1, 0 entre el 0, 0, me daría la coordenada X de mi centro. Y si dividiéramos el momento 0,1 entre el 0, 0, me daría la coordenada Y. Con esto ya tendríamos el centro de mi objeto, pero solo tendría la coordenada X e Y. Vuelvo a repetir, luego tendríamos que trasladar esto a la imagen de profundidad y con ello ya podríamos sacar la coordenada Z. Con esto ya tendríamos nuestro punto central. A continuación tenemos que sacar los puntos de anclaje. Vale. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero lo que vamos a crear es un bounding box dinámico. En la siguiente transparencia vamos a ver por qué. Simplemente, bueno, pues mirando estas tres líneas lo podemos hacer fácilmente. Metemos el contorno, calcularíamos la caja y luego lo pasamos todo a enteros. Básicamente lo que haría esto es, yo tengo un contorno y estas funciones, estas tres líneas, me van a hacer un rectángulo bastante ajustado que engloben al contorno, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia de este tipo de caja con respecto al del principio? Si utilizásemos la caja del principio, mira, si os fijáis, ahora el plátano aquí en esta diapositiva está vertical. Vamos a suponer que lo muevo un poco. No voy a mover la cámara, solo voy a mover el plátano hacia la derecha. Si emplease la caja del principio, simplemente la cajita sería más grande y la base de esa caja sería siempre paralela a la horizontal de la cámara. Sin embargo, si utilizo el bounding box dinámico, esta caja va a ir acompañando en todo momento al objeto independiente de su posición y de su orientación. ¿Por qué voy a utilizar esto? Para poder así calcular el contorno. Voy a hacer dos imágenes, ¿vale? En primer lugar, voy a plasmar en una imagen en negro el contorno de mi objeto. Y voy a crear otra imagen que va a ser una recta que tiene que ser paralela a la base de mi bounding box dinámico y tiene que cruzar el centro de mi objeto. Y luego, a continuación, lo que voy a hacer es hacer una intersección entre ambas. Cuando hagamos esa intersección entre ambas, podremos observar que hay dos puntos que están en común. Esos dos puntos en común van a ser mi punto de anclaje. Ahí abajo he puesto una función que simplemente te haría una función lógica A y me sacaría pues estos dos puntos comunes. Una vez que tengo estos dos puntos comunes, pues lo mismo que he dicho antes, lo trasladamos a la imagen de profundidad y ya tendríamos los puntos de anclaje. Con esto ya lo tendríamos todo y podríamos ya un poco jugar. ¿Qué otra cosa podemos sacar? Pues podríamos sacar, por ejemplo, el ángulo. Una vez que ya tenemos los puntos de anclaje, marcaríamos una recta, le haríamos ver qué ángulo tiene con la horizontal de la cámara y, bueno, simplemente con razones trigonométricas, el arco tangente me parece que era de la hipotenusa y el cateto contiguo, podríamos sacar el ángulo. Todas estas cosas las podríamos luego visualizar en una página web que hizo un compañero nuestro polaco llamado Marcel, y simplemente metiéndonos en esta dirección IP y con este puerto, pues podríamos ver lo que ve la cámara. Aquí estaría viendo el plátano y abajo pues podríamos ver pues qué nombre es, si es un plátano, la distancia, las coordenadas y luego esta otra parte de cogerlo es una implementación futura que querríamos hacer cuando ya sea el proceso sea más automático. Y a continuación ya pasaríamos a la parte de ROS. Bueno, vamos a pasar a la parte de robótica. Como bien ha comentado Adrián, el sistema utilizará ROS, que será el núcleo de la información de nuestro sistema. ROS será el medio por el cual la información relativa al objeto capturado se transforme y se traduzca al lenguaje nativo del robot, es decir, a URScript.
Por lo tanto, en ROS lo que se ejecutarán será una serie de nodos o programas que reciban la información del sistema de detección e información de estado del robot. Para ello, conseguir generar un archivo UR-script con las instrucciones necesarias para que el robot colaborativo acceda a la posición en la que se encuentra el objeto y pueda cogerlo. En esta diapositiva se resume en un diagrama de flujo el funcionamiento al completo del sistema. ¿Qué pasos deberíamos de seguir para ejecutar este sistema? Pues bien, en primer lugar, ejecutar todos los programas. Esencialmente, en primer lugar, el puente de ROS, que creará un servidor de socket al que se conectará nuestro programa de Python, que es el que hace la detección de objetos. Para ello, este programa tiene que utilizar la librería ROSLib. Cuando ejecutemos el sistema de detección, se establecerá la conexión con ROS y se iniciarán los publicadores, es decir, aquellos nodos que publicarán la información relativa al objeto detectado en la terminal de ROS. Cuando se haya detectado un objeto, esta información se publicará en ROS, que la utilizará un programa que llamaremos traductor para guardar esta información en una serie de variables y mostrarlos por pantalla. Cuando el usuario vea que la información que le llega a ROS es convincente, es decir, que es viable, hará uso de un programa controlador que consistirá en una pequeña interfaz que tiene 3 botones, uno para aproximar, otro para orientar y otro para coger el objeto. Y de esta forma se podrá interactuar con el programa traductor para enviar la señal de que el robot coge el objeto. Por lo tanto, como ya hemos dicho, habrán 4 programas. En primer lugar, el programa de detección, que es el que se ejecuta en Python, que publicará información en los siguientes topics: las coordenadas del objeto, el ángulo de rotación de la muñeca, que será el mismo que el ángulo de rotación que se consigue con los puntos de anclaje, la configuración de los ejes del robot y la posición del TCP. Estos dos últimos se consiguen mediante la librería URTD. El puente socket, que es el servidor con el que se conecta el programa de detección de objetos que ya hemos hablado, que se ejecuta mediante la siguiente línea de comandos. El programa traductor, que se suscribe a los topics que publica el sistema de detección. Y a uno llamado Acting, en el que se publicarán una serie de mensajes que sean aproximar, orientar o coger, que les comanda este programa, el controlador. La configuración previa que se debe realizar consiste en seguir los siguientes pasos. Primero, asegurarnos que los dispositivos que vamos a utilizar están en la misma red local. A continuación, incorporar el espacio de trabajo Katkin que os proporcionaremos o añadir el paquete de ROS que contiene este espacio de trabajo en caso de que ya tengáis uno propio. Realizar la calibración entre la cámara y el robot para conseguir la matriz de transformación homogénea de la cámara respecto de la herramienta. Y por último, desde el espacio de trabajo, modificar la dirección IP del robot colaborativo del que haremos uso. Cuando ya hemos configurado el sistema, lo arrancaremos. Para ello, tendremos que disponer previamente el robot colaborativo en modo remoto, que es un modo que permite que se está incorporado en la flash pendrive de las pantallas de Universal Robots. Y cuando ya hayamos hecho, tendremos que ejecutar los programas en el orden que yo os había comentado. En esta diapositiva se encuentra un ejemplo de una situación en la que el usuario se encontrará cuando haga uso de este sistema. En la esquina superior izquierda ejecutaremos el puente de ROS, que observaremos que se ha conectado un cliente que pertenecerá al sistema de detección. A su derecha nos encontraremos con el programa traductor, que se encargará de mostrar por pantalla las variables de las que se tiene que fijar el usuario. Y por último, abajo tendremos un programa que le hemos llamado controlador, que abre una interfaz de TechInter que contiene los 3 botones que ya hemos mencionado. Cuando pulsemos en alguno de estos 3 botones, se publicará en el topic action un mensaje que haga referencia a cada uno de estos botones y lo utilizará el programa suscriptor para generar y enviar al robot el archivo con las instrucciones indicadas. A continuación, os vamos a enseñar un vídeo que demuestra la lógica de este programa.
Muy bien, con esto damos por concluida la presentación y quedamos a disposición de las preguntas que deseéis formular. Muchas gracias por prestar atención. ¿Tenéis alguna pregunta? En primer lugar, agradecer a mis compañeros la presentación que han hecho, que creo que ha sido muy interesante. Y no sé si alguno de vosotros tenéis alguna duda concreta de cómo está implementado o cómo se podría llegar a hacer. Porque, bueno, la idea es que este activo no está en fase de pruebas, pero pueda permitir integrar los distintos tipos de objetos que, dependiendo de fase de test, vayamos a una determinada acción, no solo cogerlo, evidentemente, y todo sea de forma automatizada, ya sean versiones futuras del activo. Ahora mismo yo creo que es interesante y que lo que se ha conseguido está funcionando. Si tenéis alguna pregunta. Hola, ¿se me oye bien? Soy Iker Lluvia, de TechRiker. Sí que tengo algunas dudas un poco relacionadas a la parte del modelo de Machine Learning. Por un lado, ¿tenéis alguna estimación de cuántas imágenes hacen falta para entrenar un modelo, no sé, plátanos, manzanas o bueno, el objeto que sea? Es que, digamos, en mi caso en concreto, he utilizado 600, ¿vale? O sea, en otros tipos de modelos. En este caso he utilizado la de Coco, que ya viene, es una 10.000 o así, como he mencionado antes, pero si quisieras personalizarlo para un objeto en cuestión, con 600 más o menos sería un buen ratio. ¿Por qué? Porque no hay que ni poner pocas ni muchas, porque cuantas más imágenes pongas, digamos que ya no va a crear esa capacidad de generalización y va simplemente a detectar los objetos dentro de un entorno en concreto que tú ya le has dado. Y si le metes muy pocas, pues se va a confundir mucho. Entonces yo creo que el ratio adecuado es 600, 700 más o menos. Pero como he dicho antes, hay muchas herramientas que lo hacen de forma más fácil. El etiquetado, sobre todo, que es la parte más tediosa. Ya, preguntaba más que nada porque otra vez tenemos el problema que estamos en contacto con alguna empresa que es la que nos tiene que proporcionar esas etiquetas porque no hay dataset de ello. Y claro, a veces, depende de qué objeto, pues es complicado de etiquetar. Entonces, pues, el hecho de decir un número para que siempre va relacionado pues, a la precisión del modelo, pues es complicado. Pero, ya, bueno, más que nada en esa línea. Vale, gracias. Y luego tengo otras respecto a las distancias del objeto que detectáis. Por un lado, la distancia media del bounding box era, o sea, calculabais la distancia de todos los píxeles que correspondían a ese bounding box. ¿Era así? ¿Es así o entendí mal? Sí, o sea, cogemos el bounding box, lo que está dentro, y se calcula la media de todas las distancias. ¿Por Y qué? sí. Sí, ¿Y no tenéis problemas con la RealSense a la hora de estimar las distancias de un plano? Porque nosotros tenemos el problema que cuando estamos en una situación como la que habéis mostrado, el plano no es plano y tiene como un montón de ondas, entonces al estimar las distancias pues no son buenas. Sí, hemos tenido problemas en eso y de hecho hemos tenido que hacer una función aparte que la hemos llamado alineación, digamos, que lo que nos permite es no solo tener en cuenta la distancia, sino también tener en cuenta la imagen de color. Entonces jugamos un poco con ambas partes. Pero sí que es verdad que hay algunos casos en concreto que pueden poner problemas. Pero si tuviésemos quizá un hardware un poco más potente o más preciso, pues no habría tanto problema. También Vale. depende del hardware que tengamos. Pero sí, ese problema lo hemos tenido y sí, hemos creado alguna función, pero bueno, no la he mencionado porque es un poco más tema matemático, tema de programar, pero sí, ese problema lo hemos tenido. Vale. Y luego los puntos de agarre ¿Sí? o anclaje, la distancia que utilizáis, el punto, o sea, el momento o la distancia de cada punto de agarre. ¿A qué distancia Para, agarras el robot? sí, para los puntos de anclaje simplemente utilizo el contorno, porque ese contorno, como ya he empleado la imagen de profundidad, ya sé que ese contorno se va a ajustar perfectamente al objeto. Quiero decir, hay veces que cuando hacemos un fine contours, cuando hacemos un contorno de un objeto en 2D, pues a veces el contorno no se ajusta al objeto. Como ya lo hemos hecho con la imagen de profundidad, se ajusta perfectamente al objeto. Dicho esto, como ya tengo el contorno preciso, que es el que yo quiero, yo simplemente lo que hago es trazar una línea y donde vea los puntos comunes, esos son mis puntos de anclaje, ¿sabes? Vale, Simplemente los puntos gracias. entre la recta y el contorno. Vale, perfecto, gracias.
Nada. Bueno, pues si nadie más se anima a hacer alguna pregunta, seguro que tenéis alguna por ahí. Bueno, pues si no es así, daremos por concluida esta sesión. Agradecer a todos vuestra presencia y nos vemos en la siguiente. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, Luego. hasta luego.